producción de Saga Egmont. El gran inventor estadounidense, con más de 1000 patentes de su propiedad, fue uno de los más conocidos de todos los tiempos. Thomas Alva Edison es una de las mentes más trascendentes de la historia. Con ausencia de una escolaridad convencional y sordera parcial, fue capaz de generar una infinidad de sucesos creativos gracias a su inteligencia práctica, fomentada por la educación que recibió de su madre desde el hogar. Allí, con solo 10 años, comenzó a ejecutar lo que sería su primer laboratorio y no se detuvo más. En el contexto de una época de grandes cambios, la industrialización y la modernidad consecuente acompañaron a todas estas generaciones de grandes inventores como él, que a través de su inquietud dejaron un antes y un después en la historia de la humanidad. El mago de Menlo Park, como se lo conoció en su juventud, fue uno de los primeros inventores en aplicar los principios de la producción en cadena y el trabajo en equipo a gran escala al proceso de invención, motivos por los cuales se le reconoció la creación del primer laboratorio de investigación industrial. Así, el mago de la luz, además de inventar toda su vida, se consolidó como un gran científico y empresario de la electricidad y de las telecomunicaciones, cambiando la vida de millones de personas para siempre. Thomas Alva Edison, el menor de 4 hermanos, llegó al mundo el 11 de febrero del año 1847 en Milán, una pequeña población de Ohio, Estados Unidos. Allí se había establecido su padre Samuel Ogden Edison, 6 años antes. Hijo de este junto a Nancy Matthews Elliot, encontramos a sus antepasados en Ámsterdam y luego se establecieron en el río Passaic en New Jersey, lugar donde nació el pequeño Thomas. Desde la generación de su abuelo, venían teniendo participación en los conflictos políticos de sus países de procedencia, formando parte activamente en el bando de los británicos durante la Guerra de la Independencia a comienzos del siglo XIX. El padre de Thomas, viniendo de Ámsterdam después de un tiempo, se trasladó a Canadá para residir en Bagham, en la zona del lago Erie. Cuando estalló allí la rebelión canadiense en el año 1837, terminó en fracaso para los ingleses y tuvo que abandonar precipitadamente este país. Ya en tierras estadounidenses en el año 1840, Samuel Edison estableció una pequeña maderería en Milán, Ohio. Antes de que la familia se estableciera allí, su esposa Nancy, una canadiense de ascendencia escocesa, había tenido 4 hijos. Posteriormente tuvo 3 más, pero murieron los primeros 3 en esa década y los sobrevivientes tenían 14, 16 y 18 años cuando el 11 de febrero de 1847 Nancy dio a luz a su 7º y último hijo. Le llamaron Thomas, por un antepasado de la familia, y Alva en honor al capitán de béisbol Alva Bradley, que era el mejor amigo de su padre. En la medida en que el ferrocarril iba creciendo como medio de carga y de transporte en aquellas épocas, se iban conformando los estados-naciones con sus ciudades principales en los mapas del mundo. Paralelamente, algunas poblaciones quedaban marginadas por la actividad ferroviaria, como sucedió en Milán. La actividad económica en esta población fue disminuyendo poco a poco y la crisis afectó a la familia Edison, que tuvo que emigrar de nuevo a un lugar más próspero cuando su hijo Thomas ya había cumplido los 7 años de edad. El destino fue Port Huron, una ciudad del estado de Michigan. De pequeño,
El carácter de Thomas era aventurero, como así todo infante. En algunas ocasiones, sus travesuras llegaban a puntos casi vandálicos, como sucedía a veces que prendía fuego cosas. Nada extraño para una infancia sin miedo a experimentar. Una vez establecida la familia en el nuevo hogar, el niño Edison comienza la escuela en el año 1855, con 8 años y medio de edad. Con la atención inquieta que lo destacó, el pequeño Thomas comenzó a cursar la escuela. Después de 3 meses de asistencia, un día regresó a su casa llorando, informando que el maestro lo había calificado de alumno incapaz e improductivo. En ese entonces, no mostraba signos de genialidad, sino todo lo contrario. Era más bien un niño muy especial, que no seguía al pie de la letra las órdenes de su maestro. Sin embargo, este rechazo fue una oportunidad para él. La respuesta de su madre ante el suceso fue contener al pequeño Edison en casa. Afortunadamente, Nancy confiaba en su hijo y, junto a la formación que tenía en educación, se encargó de despertar el potencial de Thomas. No es la primera vez que vemos en la infancia de grandes creadores comienzos difíciles en su educación. Cuando un niño o una niña no cumplían con la rigurosa escolaridad convencional de aquel entonces, y como quizás también sucede en nuestros días, eran discriminados y marginados del sistema sin demasiados intentos. Gracias a la formación de maestra que había recibido Nancy en su juventud, y por supuesto que con todo el amor hacia su hijo, se dedicó a llevar a cabo la educación de Thomas, la cual despertó en él a uno de los mejores genios de todos los tiempos. Sin embargo, el mal trago que le había hecho pasar su maestro de escuela sería recordado por siempre por el pequeño Tom. Afortunadamente, su madre puso en duda si la capacidad de enseñar